Estamos hablando acerca de ética, pero antes de ello, ya llevamos dos talleres en donde mi expectativa es que estén trabajando la parte de escritura, ¿sí? Les hice correcciones, ya les llegaron algunas correcciones, creo que ya se les fue entregar algunas correcciones y espero que comiencen a comparar, porque tengo toda la disposición de hacerles un seguimiento a la manera como están primero escribiendo y perfeccionar eso hacia el futuro. Ese es mi objetivo, que terminen no solo aprendiendo a escribir, sino a disfrutarlo y se muevan en esta parte. Predicar tiene mucho que ver con escribir, ¿saben? A veces nosotros escuchamos un predicador que sale con unas barrabasadas y si usted se pone a mirar, es alguien que no le gusta escribir, pero para nada. Podemos encontrarnos a un predicador que su mensaje es muy estructurado y fácilmente descubrimos que es alguien que tiene la capacidad para plasmar en el papel lo que piensa. Es lo que estoy buscando lograr con ustedes y me encantaría alcanzarlo. Por ahora, disfrutemos de la temática que tenemos y se trata ahorita de hablar en esta parte de el riesgo del poder en el ejercicio ético del ministerio. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar del poder y de la autoridad. En particular, la autoridad cuando está mal ejercida. ¿Sí? Porque el problema del poder se refleja, o más bien el peligro del poder se refleja cuando estamos en ejercicio del ministerio, en ejercicio de autoridad, en ejercicio de influencia. Y esto puede exponernos y exponernos porque todo esto, si no lo sabemos encauzar, termina o terminamos llevándolo a satisfacer necesidades internas antes que el objetivo o propósito de Dios. Aquí quiero citarles a un autor que me encanta. Es del siglo XIX, pero igual me encanta, y es Charles Spurgeon. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, Denominado en algún momento el príncipe de los pastores. Prince of Preachers, sí. Spurgeon tiene un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Bueno, tiene muchos libros, pero este se llama Discurso a mis estudiantes. Discursos a mis estudiantes. Es una colección de discursos de conferencias que él le daba a sus estudiantes. eh, y de allí quiero leerle lo siguiente. En vano me será surtir mi biblioteca, organizar sociedades o proyectar estos o aquellos planes, si me muestro negligente en el cultivo de mí mismo, porque los libros, las agencias, los sistemas son solo remotamente los instrumentos de mi santa vocación. Mi propio espíritu, mi alma y mi cuerpo son la maquinaria que tengo más a la mano para el servicio sagrado. Mis facultades espirituales y mi vida interior son mi hacha de armas y mis arreos guerreros. ¿Qué está queriendo decir Spurgeon con estas palabras? Hmm, Mire pues, es posible trabajar para Dios mientras se descuida el alma. Y a esto tenemos que tenerle muchísimo cuidado.
Es posible trabajar para Dios mientras se descuida el alma. Frente a ese riesgo, voy a enfocar en dónde está el problema. Mucha gente intenta analizar este riesgo bajo elementos muy superficiales. Entonces dicen que el problema es que tengas un ministerio grande. De tal manera, entonces, concluyen que toda iglesia grande, toda mega, es mala. He escuchado esas conclusiones. He escuchado conclusiones de personas que deducen que toda persona exitosa está mal, ¿sí? Entonces, en algún momento en semanas anteriores analizamos la situación de Dante Gebel, ¿correcto? Algunos pudiesen concluir que Dante Gebel está en esta situación porque tuvo mucho éxito, pero no es el tema, no es el asunto, ¿sí? Y aquí sí no me compete establecer un juicio de valor sobre él, me centro más bien en lo que cada uno conoce de sí, ¿correcto? Lo que cada quien conoce de sí mismo, porque el problema no radica en el escenario externo. El problema radica en el corazón. El corazón es el problema del poder. Atención con lo que les estoy diciendo. El corazón es el problema del poder. El ministerio puede convertirse en un medio de identidad, de control, de validación, de reconocimiento, pero esto lleva también a conflictos de idolatría ministerial, a una necesidad imperante de aprobación, a encontrar identidad basados en el desempeño. Y eso es muy conflictivo. Y mire que estoy hablando del escenario ministerial, en donde algunos de ustedes todavía no tienen mayor experiencia, otros ya son ministros, pero sorprenderá decir que pastores de muchísimo tiempo son víctimas o más bien son esclavos de estas circunstancias. Pastores de gran renombre están bastante sobrecogidos por el deseo de sentirse validados, de sentirse respaldados. Y créanme cuando les digo que esta clase de situaciones no se refleja en el púlpito. Bueno, puede que sí. Hay unos que, hay unos que pasan todos los límites, pero en el común de los casos no se refleja en el púlpito. En el púlpito, como decía Spurgeon, cuando se sube al púlpito, nadie quiere que se baje. El problema es, como lo dice Spurgeon, cuando se baja del púlpito, que nadie quiere que se suba. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay un ejemplo muy interesante en la Biblia, en Hechos, capítulo 8, con Simón el Mago. ¿Sí? ¿Conocen la historia de Simón el Mago? Felipe está predicando en Samaria. Entre los impactados por el mensaje del Evangelio está este hombre que es un manipulador de primera. Luego llega Pedro, una comisión que envían a Samaria a mirar lo que está sucediendo. Y Pedro ora para que todas las personas reciban el Espíritu Santo y mucha gente lo recibe. Y este hombre, Simón el mago, le ofrece dinero a Pedro para que le transfiera este poder de tal manera que él pueda, a quien él quiera, darle el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice a Simón, tu dinero perezca contigo. Este pobre hombre le pega una asustada. Pero Simón el mago es el reflejo de lo que mucha gente en el ministerio hoy vive. Quieren tener el ministerio,
para distribuir a voluntad unción y poder. Que sirva esto para que seamos muy prudentes, porque hay gente que se está moviendo diciendo, ven bajo mi cobertura, porque si no estás con mi cobertura, no vas a tener eh, éxito o no vas a poder crecer. Es mi cobertura la que te da crecimiento, es mi cobertura la que te da bendición, porque yo soy buena tierra. Tenga cuidado, así no funciona. Lo quieren hacer funcionar así, pero así no funciona. ¿Sí? De allí viene el autoengaño espiritual. Hay muchas cosas que se desprenden del autoengaño espiritual. Entonces quiero leer a Joe Trull, autor de Ética Ministerial, uno de los libros que tenemos en nuestra bibliografía. El teólogo moderno Reinhold Niebuhr también nos ha recordado que la naturaleza humana tiene una tremenda capacidad para el autoengaño y para el mal disfrazado de bien. En nuestro celo por defender la ortodoxia y defender la rectitud, a veces podemos manipular la verdad para que se adapte a nuestros propósitos, leer datos con sesgo o usar personas para lograr nuestros grandes objetivos. Pregunta: ¿ustedes creen que hay ministros que usen a las personas con objetivos privados? ¿Por qué tanto silencio? No me entendieron la pregunta. El hermano Jorge no la entendió. ¿Alguien la entendió? Sí. Este, mm, depende, porque es una pregunta muy concreta. Yo crecí, bueno, tengo 20 años en el Evangelio y crecí, viendo el Evangelio muy religioso y después, crecí viendo el Evangelio que es muy liberal y en muchas ocasiones para mí, como me enseñaron, de acuerdo a la Biblia, el pastorado no se hereda. Eso es lo que a mí me enseñaron. Pero aquí veo en las iglesias que yo he asistido, no estoy criticando, no es crítica, pero digamos ahora ya es familiar, como pastor, el hijo del pastor, y, y así pues, pero no, como le dije, no es crítica, no es tanto personal como personal, pero yo nomás digo lo que nos dijeron a nosotros, como quién no le quiere, el pastor dijo estas palabras, quién no quiere darle lo mejor a sus hijos y heredarle lo que yo puedo dejar. Este, como le explico, no creo que sea personal para él o para su familia, pero como le explico, dependiendo de los casos, de qué caso. Por digamos, lo personal de él es que se quede su hijo en su iglesia. Eso puedo decir, un punto personal. Bueno, no va en la línea de lo que pregunté, Ok, pero voy a dar una opinión al respecto. sí, Eso se llama, en la forma como usted lo está viendo, se llamaría nepotismo, ok, ¿sí? Es la ajá, práctica de involucrar familiares para beneficiarlos en mi ejercicio laboral. ok, ok, Se llamaría nepotismo, ok, ¿ok? Y el nepotismo está mal, pero, pero, ajá, sí, tengo que terminar la idea. sí, Es nepotismo
Si, por ejemplo, mi esposa o mi hijo no quieren nada del ministerio, no quieren, no les interesa en lo absoluto, pero yo igual los quiero poner, Ajá, ¿sí? Porque necesito que estén ahí para que ganen dinero. Ahí es oh, nepotismo, ok, ¿ok? sí, Pero se convierte en algo completamente apropiado si mi esposa o mis hijos anhelan el ministerio ok, y son sinceros en su ejercicio ministerial, sí, ¿sí? ujú, Y yo los pongo que vivan su proceso, ¿cierto? sí, Que nada se lo ganen por, ¿cómo se dice? Por herencia, sino porque sí, realmente tienen la convicción para ello. No, mi hijo no tiene la culpa de ser mi hijo. O sea, yo soy pastor. sí, Si él quiere ser pastor, mi niño tiene 8 años, desde los 8 años dice que quiere ser pastor, ahorita tiene 15 y sigue diciendo que quiere ser pastor. Ya está pasando la etapa en la que habla por las emociones y está entrando en la etapa en la que habla sabiendo qué es lo que quiere, ya definiendo su sueño de vida. Y él dice, quiero ser pastor. Él no tiene la culpa de ser mi hijo, no, ¿sí? Y si crece y agota las etapas, que sea pastor. Qué alegría para mí. Va a ser nepotismo si tengo un hijo, una hija, una esposa que dicen, a mí eso no me interesa, pero yo les digo, no, 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 pero igual entrele porque es que yo necesito que la familia esté allí. ¿Ya? Pastor Arle. Bueno, lo que pasa es que hay ministros que utilizan a otras personas con objetivos privados. Por ejemplo, cuando un ministro trata de convencer a alguien de que su crecimiento, que el Señor le tiene algo especial, que va a crecer, que va a avanzar, pero que solamente si se queda en su congregación. Por ejemplo, cuando están pendientes particularmente de ciertas ovejas de la iglesia, de ciertos feligreses, porque son las personas que más diezman, que más ofrendan. Entonces descuidan a las demás y solamente se concentran en aquellas que pueden representar un beneficio económico. O también cuando quieren, por ejemplo, sobresalir como líderes en el poder y manipulan a las personas en sus emociones y en sus sentimientos. Aunque esto no se aplica en el campo religioso, cuando se habla, por ejemplo, de Hitler, que fue una figura muy relevante en el siglo XX por todos los desastres que provocó, Ujú, Hitler era alguien muy carismático, ujú, era un gran líder, ujú. pero utilizó toda esa capacidad para, para sus intereses personales, para sus complejos personales, ¿cierto? Para sentirse superior. Entonces hay muchos líderes, muchos ministros que utilizan a las demás personas, ya sea para sentirse mejor consigo mismos, para ganar más recursos económicos, para sobresalir. Y para esto se valen de muchos tipos de manipulaciones, ¿cierto? Y en ese sentido es que, por ejemplo, en mi caso puedo comprender que hay ministros que utilizan a las personas para sus objetivos privados. Incluso hay personas que han llevado a otras a la muerte, han manipulado personas de tal manera que han llevado a multitudes a quitarse la vida solamente por demostrar que ellos son los elegidos para algo en particular y que las demás personas deben seguirles y obedecerles a ciegas. Entonces creo que en ese sentido hay muchas personas que manipulan en el campo religioso a otros. Sí, la pregunta es si ustedes creen que hay ministros que usen para objetivos particulares o propósitos particulares. Yo creería que la respuesta es sí, o sea, ahí no cabría un depende. Hay los ministros que están malintencionados porque su corazón está dañado y hay los ministros que están sanos, ¿sí? Y aquí es donde entra, o más bien donde podemos seguir hablando de lo que menciona Trull y podemos incluso irnos un poco a lo que dice Niebuhr en su libro La naturaleza y el destino del hombre. Y él dice, mira lo que dice, o más bien lo que plantea él.
el pecado del orgullo espiritual. Niebuhr argumenta que el peligro más sutil y destructivo no es el pecado de la carne, sino el orgullo de la mente, el orgullo del espíritu. Cuando un grupo o una persona cree que posee la verdad absoluta y entonces es propensa a desarrollar una sensación de infalibilidad. Y aquí podemos encontrarnos con líderes. Déjenme mencionar el segundo punto que menciona Niebuhr. Hay quienes caen en el orgullo de la justificación, del engaño. Quienes caen en este orgullo asumen que sus fines son tan santos y necesarios para Dios que cualquier medio está justificado. Así la mente humana manipula la verdad o instrumentaliza a los demás para proteger su propia estructura de poder o ideología, todo bajo el disfraz del celo religioso. Podemos encontrarnos frente a un ejercicio ministerial manipulador porque está convencido de que está haciendo lo bueno o porque simplemente sabe que está haciendo mal, pero le gusta. Podemos estar frente a eso, ¿sí? Y debo decirles, les voy a traer las palabras de Dietrich Bonhoeffer, ¿ok? Ante Dios no puedes ocultarte. Ante Él no sirve de nada la máscara que llevas delante de los hombres. Él quiere verte tal como eres para salvarte. Ya no tienes necesidad de mentirte a ti mismo ni a los otros como si estuvieses sin pecado. Da gracias a Dios de que te sea permitido ser pecador, porque Dios, aunque aborrece el pecado, ama al pecador. Fue Bonhoeffer el que dijo que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Y mucha gente dice que no es así. Pero yo estoy convencido que sí es así. Si Dios aborreciera al pecador, ¿en dónde estaríamos? ¿Mm? Dios aborrece el pecado, pero ama a la persona. Tiene la capacidad de amarme, solo que es justo. Y en su justicia Él me recibe si me arrepiento. Pero aunque no me reciba, me sigue amando. ¿O no? El asunto con muchos ministros es que construyen capas y capas y capas, consciente o inconscientemente. Estamos expuestos a esa clase de situaciones. Estamos expuestos a caer en ese escenario y debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Sí me siguen? Mi hermana Neida, bendiciones, bienvenida. Gracias, pastor. Miren lo que les voy a decir. La mayor mentira del líder no siempre es hacia otros. Muchas veces es hacia mí, hacia sí mismo. Y entonces pretende mostrarse como alguien que se preocupa por los demás, pero solo los quiere usar. Cuidado. Ese puede ser también un conflicto en el que nosotros caigamos. Oiga, no les estoy diciendo esto para que digan, uy, no, 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 ya no confío en nadie. Les estoy diciendo esto para que digan, uy, tengo que cuidarme de no caer en eso. ¿Sí? Hay algo que juega mucho en el ejercicio ministerial y es la ilusión del poder. Las tres tentaciones que, según Henry Nouwen, nos pueden afectar a los ministros son el deseo de ser relevantes, el deseo de ser populares
y al deseo de tener el control. Querer ser relevantes, querer ser populares, querer tener el control. Esto se ve en todos los niveles, desde el ujier que quiere ser el, el relevante en el grupo de ujieres, el pastor que quiere ser lo más influyente de todos los pastores, o el líder de iglesias que busca lo mismo. Y podemos caer en lo que Spurgeon llama el ministerialismo. ¿Cómo lo llama Spurgeon? ¿Cómo? Ministerial. Ministerialismo, así lo llama Spurgeon. Déjenme leerles una parte de discurso a mis estudiantes. Hay lazos más secretos que estos de los cuales menos fácilmente podemos escapar. Y de ellos, el peor es la tentación al ministerialismo. Es decir, la tendencia a leer nuestras Biblias como ministros, orar como ministros, a dar en suma, en hacer todo lo concerniente a nuestra religión, como si eso no incumbiera a nuestras personas, sino de un modo puramente relativo. Perder la personalidad en el arrepentimiento y en la fe es, por cierto, perder mucho. Nadie, dice John Owen, predica su sermón bien a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Hermanos, es sumamente difícil observar esta máxima. El cargo que desempeñamos, en vez de avivar nuestra piedad, como algunos aseguran, se convierte, debido a la maldad inherente a nuestra naturaleza carnal, en uno de sus más serios estorbos. Al menos, así lo juzgo por experiencia. Ja. Hay pastores que pueden terminar queriendo usar a Dios para sostener su ministerio, en vez de permitir que Dios sostenga su alma. A mí me genera cierta inquietud cuando veo, sobre todo en el culto, ¿no? O en el ayuno, a alguien orando, pero no está orando, está tirando indirectas a alguien que lo está escuchando. ¿No lo han notado? ¿No lo han visto? Va más o menos de la siguiente forma. Gracias, Señor, porque sabes que entre nosotros hay personas que no vienen mucho a la iglesia, pero aún así tú les amas. Señor, porque tú tienes misericordia incluso de esas personas que no son muy respetuosas del liderazgo y tienden a creer que pueden llegar de cualquier forma. Padre, pero la Biblia dice que estas personas en algún momento tendrán que arrepentirse. Y yo creo, Señor, que estas personas de alguna forma tendrán que encontrarse con tu ira sagrada. ¿Están orando? ¿O le están tirando un sablazo a alguien que está escuchando allí? Le están tirando un sablazo. Yo me pregunto, decenas de veces me pregunto, ¿qué pensará Dios de esa práctica? Porque no estamos bromeando, o sea, el que está orando así no lo está haciendo a son de broma, está muy en serio. Y está tirando el sablazo muy en serio. Sí. A mí llega alguien a hablarme como queriendo hablarle a Pedro para decirle algo a Juan, yo me incomodaría, usted no. A mí me sería muy incómodo, porque se supone que está hablando conmigo, pero en realidad me está utilizando para que otra persona escuche algo. ¿Sí? Y quienes oran así están dejando de lado el hermoso privilegio de acceder al lugar santísimo, privilegio que se provocó cuando Jesús, tras su muerte, o cuando con la muerte de Jesús, se rompe el velo del lugar santísimo.
Y nosotros tomamos ese maravilloso privilegio. ¿Usted recuerda cómo era antes, cuando estaba el arca? ¿Alguien recuerda en el texto bíblico cómo era? ¿Cuántas veces se podía entrar al lugar santísimo? ¿Alguien recuerda? Una vez al año, Una vez al año. ¿Y quién podía entrar? el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote. Hay un detalle muy sutil. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no es que entrara demasiado silvestre como si nada pasara. El sumo sacerdote entraba asustadito, muy asustadito. Las vestiduras del sacerdote en la parte de abajo tenían campanillas, ¿sí? ¿Sabe por qué tenían campanillas? Por si moría, lo Si las sacaban de su casa. campanillas dejaban de sonar, lo llevaban, lo enviaban amarrado, entonces tocaba empezar a jalarlo porque se murió. Y la presencia de Dios cayó, ¿sí? Es increíble que pasemos de esa escena a una donde Dios nos abre la posibilidad de llegar a su presencia y nosotros tomemos la oración para tirarle pullas al otro. ¿Mm? Convertir la oración en un mecanismo para predicar, bendito Dios. Convertir la lectura bíblica en un mecanismo para regañar a alguien. Entonces vamos a iniciar el servicio el día de hoy y yo voy a leer Malaquías 3:10. Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Dios les bendiga, hermanos. Ya quedó el tablazo. ¿Cuál es el centro de mi ejercicio ministerial? ¿El otro o Dios? ¿Cuál es el centro de mi... Eso, aquí ya abriendo un paréntesis interesante, eso es uno de los motores que me lleva a mí a evaluar continuamente lo que le cantamos a Dios. Porque hay canciones que se supone que alaban a Dios, pero en realidad lo que terminan es alabándolo a uno. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hay una canción que me molesta, esa y otras tantas del mismo corte, porque no van dirigidas a Dios, van dirigidas al diablo. ¿Usted ha escuchado esa canción Arrebato? ¿Sí la ha escuchado? No me diga que se las tengo que poner. Las voy a poner. Vamos a ver si le sale, si la escuchan. Espere a ver. Espere, espere, espere. A ver. Díganme si escuchan. ¿Se escuchan? Que se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. ¿No? El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Oh, y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con Dios, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy ¿A quién le está cantando? ¿Le está diciendo a Dios que lo que Él le quitó se lo devolverá? ¿A quién le está cantando? Díganme ustedes.
¿Sí lo escucharon o no? ¿O no se escuchó? ¿A quién le está cantando? Está dedicando todo a Satanás por todo lo que le quitó. Sí, le está diciendo, lo que tú me quitaste, yo me apodero de eso. Sí, pero ¿a A quién le mí está me choca cantando? la tsunamita. Sí, ¿Cómo? porque a mí me choca la tsunamita, porque utilizan la escena cuando Eliseo va a la casa de la tsunamita, bueno, que es la historia de que él entra a su casa, ella no puede tener hijos, en agradecimiento ora para que le den hijos. Pero entonces canta como si Eliseo fuera la presencia de Dios. Entonces le dice que entra a mi casa y que no sé qué, y yo, pero ¿y en qué momento cambiaron la presencia de Dios por la presencia de Eliseo? Eliseo era un ministro de Dios, no era Dios. Entonces, y también da como la sensación, pues, como si estuviera invitando a un amante a la casa. El caso con esta clase de letras es que la pregunta, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Permítanme. Por favor, miren sus WhatsApp. Y por favor, díganme quién está en el centro de esa canción. Ella misma, ¿A quién le canto cuando voy a alabar a Dios? ¿A quién le oro cuando voy a orar a Dios? ¿De qué se trata la lectura cuando voy a leer la palabra de Dios? Y eso está en el centro mismo de la ética ministerial. Está en el centro mismo de la ética ministerial. Podemos caer en el ministerialismo porque de alguna forma se supone que estamos sirviendo a Dios, pero en nuestro ejercicio el centro no es Dios. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué opinan de eso? De una vez aprovecho para decirles que en la liturgia cristiana siempre fue, lamentablemente ahorita tiende a dejarse de lado, pero siempre ha sido una exigencia que lo que corresponde con los cánticos sean cristocéntricos, bibliocéntricos. Claro, hay muchas canciones que son bibliocéntricas, pero no cristocéntricas. Sí, porque tomas un texto bíblico y cantas todo el versículo bíblico, pero apuntándolo a ti. Entonces tiene que ser cristocéntrico, bibliocéntrico. El objetivo de la alabanza es adorar a Dios, no es exaltarme a mí. Y el ministerialismo entra con fuerza porque mueve el eje de mi perspectiva y me pone a creer que el centro soy yo. Y como el centro soy yo, entro en el riesgo que define Joe Trulli. Joe Trulli establece que hay ministros que se entienden en un ejercicio de dominio, posesión sobre las personas,
inmunidad moral y poder sin rendición de cuentas. Les voy a leer una porción de texto de Joe Trull, perdón. La autoridad del pastor a menudo se afirma citando la traducción de la versión, citando la traducción de Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros gobernantes y sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que puedan hacerlo con alegría y no con tristeza, porque eso no es para provecho de ustedes. Porque eso no es para provecho, perdón, porque eso no es provechoso para ustedes. Al comentar sobre este versículo, Herschel Hobbes observó, la frase griega es los que te guían. Esto sugiere un pastor que conduce a su rebaño. Ovi traduce un verbo que tiene muchos usos. ¿Sí? Cita obedecer o seguir. A la luz de los que te guían, parece que seguir es el significado preferido. Es como la oveja siguiendo al pastor. Someter se convierte en un verbo que significa ceder. Ceder, someterse a la autoridad de uno. En términos de liderazgo, los dos primeros parecen preferibles. Si el pastor conduce por un camino y la oveja quiere ir por otro, la oveja debe ceder al camino del pastor. En términos de la relación pastor-iglesia, el sentido es seguir al líder en la realización de la obra del Señor. Hobbes concluyó que la autoridad del pastor se gana, no se confiere, y se encuentra dirigiendo al pueblo de Dios y no gobernándolo. Hobbes también declaró que en ninguna parte del Nuevo Testamento se presenta el pastor como un gobernante. Sedler agrega, sin duda, la frase autoridad ministerial es un oxímoron, es decir, la combinación de dos ideas o términos que son contradictorios entre sí. Un oxímoron es cuando yo digo, qué calor tan frío o qué frío tan caluroso. Eso es un oxímoron, es una contradicción entre las dos palabras. ¿Sí lo notan? ¿Sí? ¿Qué norte tan sureño? Eso es un oxímoron. Las dos palabras son completamente contradictorias. ¿Sí? Y él dice que autoridad ministerial es un oxímoron. Quizás tendría más sentido para este autor expresiones como servidor líder, ¿sí? Aunque son igual de paradójicos. La autoridad espiritual deja de ser sana cuando deja de ser responsable. De hecho, la autoridad cristiana existe, es bíblica, es necesaria, pero siempre debe permanecer bajo Cristo, bajo responsabilidad y bajo integridad ética. ¿Sí me hago entender? Cuando yo tomo la autoridad para convertirme a mí mismo en un pequeño rey, no solo estoy desagradando a Dios, estoy dañando mi propia vida. A mí no se me olvida la historia de José Luis de Jesús Miranda. En sus inicios era un pastor de Asambleas de Dios en Puerto Rico. Y era de Asambleas de Dios. Y su congregación creció. Y poco a poco comenzó a desarrollar una teología distante de la fe que nos caracteriza. Hasta el punto en que llegó a afirmar que él era la reencarnación del apóstol Pablo. Cuando hizo esa afirmación, José Luis de Jesús Miranda sale de Asambleas de Dios y funda su propia estructura eclesial, la llamó Creciendo en Gracia. El problema no es que él dijera que era la reencarnación del apóstol Pablo. El problema es que la gente le creyó. Ese es el problema, ¿sí? Y siguió creciendo y siguió creciendo. Y su apetito voraz por el poder
le llevó a establecer cada año a la altura de enero, decir una nueva barrabasada. Pero cada barrabasada le representaba un crecimiento, crecimiento, crecimiento. Comenzó diciendo que ya no hay pecado. En la época de la gracia no hay pecado y no hay pecadores. Eso le sirvió para ganar muchos adeptos y se fundaron iglesias en todas partes en Latinoamérica, hasta que finalmente dio un salto mucho más audaz, mucho más voraz, cuando él dijo que era la reencarnación de Jesucristo. Y se presentó a sí mismo como la reencarnación de Jesucristo. Pero como cada año él buscaba crear nuevos impactos y ya gozando de las nacientes redes sociales, en una de esas se presentó como el anticristo. Luego, ya teniendo congregaciones en gran parte de Latinoamérica, muy pocas pequeñas, porque su mensaje era muy light y la gente lo llamaba la reencarnación de Jesucristo, se presenta a sí mismo como Melquisedec. Pero la intención de presentarse como Melquisedec era decir que Melquisedec en realidad era Dios. Ese año murió por cirrosis, porque era alcohólico, pero necesitaba poder y necesitaba validación. Cuando él muere, su esposa, que se llama Lisbeth, y no le conozco otro el apellido, toma la herencia de lo que dejó, el imperio que armó. Y la señora Lisbeth comenzó diciendo que su esposo no había muerto. Ah, bueno, se me olvidó el detalle. Él había dicho que ese año él iba a pasar, iba a ser transformado a luz inaccesible. Yo creo que él sabía que se iba a morir. Y se murió. Y entonces la esposa dice que él pasó a luz inaccesible. ¿Qué significaba eso? Que en la teoría, en la doctrina que ellos explicaban, cuando está en condición divina, es Melquisedec. Cuando toma forma humana, es Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando tomó forma humana era Jesús. Tomó forma divina y era Melquisedec y volvió a tomar forma humana y era José Luis de Jesús. No sé si se entiende el enredo, pero ahí se lo estoy describiendo. El caso es que ahora que se murió, en realidad volvió a tomar forma divina, así que se convirtió otra vez en Melquisedec. Y entonces decía la esposa que su esposo había pasado a luz inaccesible, pero le había dejado a ella como el arcángel Miguel. Así que ella a partir de ese momento se llamaba el arcángel Miguel. Creciendo en gracia se fraccionó porque muchos no creyeron en el liderazgo del arcángel Miguel y cuando esto sucedió, ella tomó una nueva postura. Ella dejó de ser el arcángel Miguel y comenzó a llamarse Jesucristo mujer. Y su último invento del que tuve contacto, no sé qué tanto le ha funcionado, es que ahora ya es Melquisedec Lisbeth. El hambre del poder te lleva a hacer todas estas tonterías. Más triste es que haya gente alimentando esa hambre, alimentando esa sed de poder. Eso es más triste todavía. Más triste es que no nos demos cuenta que si no somos disciplinados, podemos estar incurriendo en un riesgo que nos lleve a a un torbellino sin fin, porque cada vez vamos a encontrar siempre algo para sostener una mentira. Hay que tener cuidado porque el ejercicio ministerial es hermoso, pero tiene sus riesgos.
tenemos que mantenernos con los pies en la tierra, porque la historia nos ha dicho y seguirá diciendo que si no nos mantenemos con los pies en la tierra, vamos a pretender lo que pretendió Satanás. Satanás pretendió igualar a Dios. Y eso es algo que también nos puede acontecer a nosotros si no ponemos los pies sobre la tierra. No estamos lejos en el registro histórico. Una organización cristiana tan grande, digo cristiano porque nominalmente lo son, como los mormones, surgió de un hombre que se dijo a sí mismo que se encontró con un ángel que le trajo texto sagrado y en el texto decía que Jesucristo fue un ser humano que alcanzó a ser Dios. Y él ahora, José Smith, siendo humano, podía llegar a ser Dios. Así que José Smith predicó durante todo su tiempo de vida, durante todo su tiempo de vida después de esto, que llegaría a tener su propio planeta y a gobernar como Dios su propio planeta. Por eso los mormones en un principio decían que había que tener muchas mujeres y muchos hijos. ¿Ese pensamiento de dónde sale? Ese pensamiento sale de aquí adentro, del deseo que se puede liberar de competir y llegar a competir incluso con Dios. Primero compito con el pastor que está, que lo tengo cerquita. Mi iglesia tiene que ser más grande y más bonita que la del pastor que tengo cerquita. Y si logro eso, entonces mi iglesia tiene que ser más grande y más bonita que todas las que están en la ciudad. Y luego que el Estado. Y no va a haber un punto en el que encuentre saciedad si no centro mis pies en Cristo. Si no pongo mi mirada en Jesús, no hay un punto de saciedad. El ejercicio ministerial implica un riesgo y es que yo termine consumido por mi deseo de ser revalidado, apoyado, de tener el control y tener la influencia. Debo ser consecuente con ese riesgo y continuamente repetirme las palabras que Jesús dijo: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Hay que tener cuidado, porque lo que no podemos perder es la perspectiva. ¿Qué opinan? Me encanta el silencio de esta clase. No sé si hay tanto silencio porque no entienden o porque no les gusta el tema o porque son muy tímidos. Lo que más impresiona es que salgan líderes indisciplinados y que se crean a Dios. Lo que más impresiona es que miles y miles de personas les crean estas historias. Realmente siempre me ha sorprendido eso. Entonces es como eh, absurdo. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín hay una iglesia de Creciendo en Gracia y las personas son enloquecidas y hasta fieles y no dejan de ir allá porque les encanta que les profeticen al oído. Entonces, es toda una locura. Así que yo no sé qué es más impresionante, que ellos salgan con porque hay que valorarles que tienen buena imaginación, eso no se le ocurre a cualquiera, pero lo más interesante es que haya gente que les cree. Mi hermano Jorge iba a decir algo. No, pues casi lo dijo todo la pastora Led, pero sí es impresionante que hay mucha gente que todavía les cree todo eso, a pesar del acceso que tenemos a las escrituras y de estudiarlas. Mucha gente prefiere guiarse por lo que dicen. Y también me sorprende el poder de convencimiento que tienen estas personas.
Ya. Sí. Así es. Pastor Enoch. No, pues hablar de este tema es tremendo porque sí, pues hay mucha manipulación, ¿no? Profetas, apóstoles, de todo tenemos dentro de la iglesia y cuando hablamos de esto, pues sí, hay mucha manipulación con el Señor me dijo o el Señor habló esto. Pero pues la palabra, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano, tenemos una palabra escrita que dice la misma palabra que es la palabra más segura, ¿verdad? Pero a veces la gente se deja manipular por el deseo, ¿no? De servir, por el deseo de estar bien con el Señor, por el deseo de tener un ministerio. Y hay pastores que manipulan esto para poder someter a las personas y como dijo usted, ¿verdad, pastor? Tener poder dentro de la iglesia, pero pues delante de Dios, usted lo expresó, no, nadie nos podemos esconder, nadie podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios, porque Él todo lo mira. Y cuando actuamos de esa manera, pues el Señor está mirando y ante sus ojos no nos podemos esconder. Hay personas que quizá no manipulan abiertamente, pero lo hacen, ¿verdad? Silenciosamente para alimentar su yo, como lo que estábamos mirando. Pero al fin y al cabo termina siendo manipulación. Y ante el Señor, pues nada de eso es permitido, aunque nosotros como congregación, ¿verdad? Cuando ah, todos los que ya cruzamos y que ya ahora estamos ministrando y que estamos de este lado, podemos mirar, ¿verdad? ¿Quién, quién hace bien, quién hace mal? Y incluso nosotros, si queremos alimentar nuestro propio yo, lo podemos hacer. Pero, pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar si realmente estamos haciendo bien las cosas. Porque alimentar el propio yo es muy fácil. Y todos lo podemos hacer. Pero ante Dios no nos podemos esconder. Ante Dios no podemos ah, dejar cabos sueltos ante Dios. Dios todo lo mira y Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si lo estamos haciendo con la intención de manipular o con la intención de que la congregación crezca, con la intención de que las almas se salven, porque el Evangelio del Señor es para eso, ¿verdad? Para que las almas se salven y que pues el Señor tenga más almas para su reino. Pero lamentablemente estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde la manipulación es tremenda. Pero yo creo que como ministros, ¿verdad? Podemos hacer la diferencia. En cada iglesia local podemos hacer la diferencia y poder proclamar el Evangelio del Señor y hacerlo, ¿verdad? No tratar, porque a veces usamos palabras así, tratar, ¿no? Hacerlo conforme la palabra del Señor lo requiere para no alimentar nuestro yo. El yo es tremendo también. Vamos a trabajar el taller de hoy, taller Ujú. de la semana 4. Ahí se los mandé. Pónganse de acuerdo por lo menos, organicen ideas, ¿sí? Recuerden que lo pueden presentar la próxima semana, ¿ok? Sí. Los dividí en dos grupos, vayan a sus grupos y pónganse de acuerdo para responder el taller. Bueno, Ok.